Colombianos, las malas noticias siguen llegando para todos los sectores de extrema derecha en Colombia, en el mundo y en Estados Unidos por toda esta situación que sucedió con los migrantes colombianos y que Petro salió a defenderlos. La ONU respaldó la posición de Gustavo Petro a nivel global con el tema de los migrantes. El dólar se desplomó después de toda la algarabía que se generó y los uribistas y sus periodistas salieron a asegurar que supuestamente el dólar se iba a pegar una disparada y que íbamos a llegar a niveles nunca antes vistos, pues terminó desplomándose. Y como lo informábamos temprano este lunes 27 de enero, la Cancillería, el gobierno de Colombia envió en una primera instancia un avión con médicos, funcionarios para atender a los migrantes y recibirlos en Estados Unidos y traerlos a Colombia sin esposas, como lo acaba de confirmar el presidente. Entonces, malas noticias para la extrema derecha que estaban diciendo ese Petro, lo arrodillaron, mejor dicho, lo humillaron ante el mundo y la cosa les salió fue diferente. Vean esto. Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, se pronunció ante la llegada de indocumentados colombianos esposados y encadenados tras ser deportados por Estados Unidos. Y dijo este señor: la dignidad de los migrantes refugiados y de quienes buscan asilo debe ser respetada. Sus derechos deben ser respetados. Esto también reconociendo que cada país tiene derecho a controlar sus fronteras y fijar sus políticas, pero hay estándares que deben respetarse. Esto básicamente es un mensaje desde la Organización de las Naciones Unidas en apoyo a los planteamientos del presidente Petro sobre la dignidad, el respeto de los derechos, porque acá nadie ha cuestionado si Estados Unidos puede o no deportar a la gente basado en sus normas vigentes. La cuestión es cómo los deporta, el trato, la tortura, las esposas, las cadenas y todo eso. Y la ONU sale con este mensaje que básicamente es de respaldo a lo que el presidente ha indicado. Migrants need to have their dignity respected, need to have their rights respected, as well as asylum seekers, while also recognizing, obviously, that countries have a right to to control their own borders and to set their own policy, but there are standards that need to be respected. Ahí está, y yo sí le pido a la ONU que listo, ahorita se generó el debate gracias a que Petro lo puso en agenda mundial, pero que estén atentos porque no es la primera vez que Estados Unidos ha maltratado migrantes, no es el primer país, muchos países en muchas ocasiones han hecho lo mismo, solo que pues ahora gracias a Petro y su liderazgo mundial esto se volvió noticia y tuvo repercusión. Pero es una invitación que se le hace amablemente a la ONU, pero en ese sentido la ONU respalda, apoya a Gustavo Petro en lo que pidió y en lo que ya se está cumpliendo. Hoy veíamos que los medios pues filtraban la información, pero ahora es completamente confirmado y se ha dado un poquito más de detalles sobre cómo un vuelo del gobierno colombiano va hacia Estados Unidos a recoger los migrantes. El canciller Murillo dijo: en el marco del acuerdo con nuestros socios en Estados Unidos, en breves minutos despegará el primer vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana para garantizar el retorno digno de 110 connacionales. Hemos trabajado para proteger sus derechos y con el apoyo de nuestros consulados y Migración Colombia, priorizando el bienestar de nuestra gente y fortaleciendo la relación bilateral. Es decir, Petro logró un acuerdo, como lo indicábamos en el otro video, con Estados Unidos para proteger la dignidad y los derechos de los migrantes que iban a ser deportados, y Estados Unidos en sus términos pues deportó a estos colombianos. Así lo da a conocer también la Cancillería, que iba a despegar hacia San Diego el vuelo para recoger 110 colombianos deportados. Van con personal médico, funcionarios de la Cancillería y demás. Ahí van en esos aviones. Va a despegar, o ya despegó, desde el aeropuerto militar de Catam en Bogotá. Funcionarios también de migración. Mejor dicho, se hizo lo que se estaba pidiendo desde el gobierno colombiano. ¿Quién cedió? ¿Quién fue el que soltó el brazo? ¿Quién fue para estos medios tradicionales? O toda esta extrema derecha que andaba celebrando como si fuese una victoria lo que había sucedido, en una situación donde un presidente pide por los derechos de sus connacionales y el otro responde de la peor manera, violentando a un país, y todo el mundo sale a defenderlo hablando de una victoria, quién sabe de qué victoria, porque los dos países íbamos a perder. Petro dijo en la madrugada
llegarán nuestros connacionales a territorio colombiano. Los traerán nuestra aviación y llegarán sin estar esposados. ¡Ojo! Sin estar esposados. ¿Qué fue lo que hicieron con los brasileños? Y allá Lula alzó su voz de protesta e iban a hacer con los colombianos, y Petro alzó su voz de protesta y vea, la aviación colombiana los trae y los van a traer sin esposas y con toda la atención de los funcionarios del gobierno colombiano. Esta disposición, dignidad para el deportado, se pondrá a todos los países que nos envíen deportaciones y es apoyada hoy por la ONU, dice Gustavo Petro, apoyado hoy por la ONU, y esto ya va a ser algo que se difunde por todo el planeta. Un presidente que se le paró al imperio de Estados Unidos, se le paró a ese gobierno fascista de Donald Trump. Obviamente teníamos mucho que perder, eso es innegable, es una realidad, pero logró algo, y es que el mundo mirara hacia estos países con dignidad y dijera, oiga, esa gente allá se le paró a Estados Unidos y salieron ganando. Porque ese cuentico de que perdimos, que no sé qué, eso es cuento chimbo de los medios de comunicación. Nada pasó, realmente. Sí pasó algo en específico, que es el tema de las citas para las visas de las personas que tenían estos días, pero eso va a irse corriendo y las volverán a dar. Eso sí, obviamente, pues para esas personas en específico hubo un problema, pero digamos en general para el país, que los aranceles, que los bloqueos, que no sé qué, que sanciones, nada de eso sucedió, solo se quedó en un anuncio de lado y lado, y ahí quedó y se logró solucionar. Pero, vean esto, díganme esto qué es. No es lo que los periodistas y Bruce McMaster y el exministro de Hacienda de Duque y toda esa gente y políticos del Centro Democrático vienen diciendo. Se logró un triunfo que es hablar de dignidad. Pero lo que los periodistas estaban esperando era que se generara en Colombia toda una hecatombe y un problema, y ellos contentos, felices por eso. Eso, mejor dicho, estaban, menos mal, por fin se va a destruir este país para echarle la culpa a Petro y salir nosotros avantes para gobernar en el 26. Y decían, por ejemplo, preparémonos para una subida descomunal del dólar en Colombia. Y entonces ustedes van y revisan qué pasó con el precio del dólar y no pasó nada. Sí, llegó a 4.222, por ahí más o menos, 2.200 algo, por algunos que de pronto entraron en pánico, pero realmente la situación no pasó a mayores. De hecho, el dólar ha venido cediendo, ha venido perdiendo valor frente al peso colombiano, porque Colombia está muy bien económicamente y se ha ratificado por estas compañías que ratifican a los países sobre el grado de inversión y toda esa cuestión, pues ratificaron el grado de inversión sobre Colombia. Y se ratificó que Colombia está bien, cumple la regla fiscal, que vamos bien, y por eso el dólar ha perdido valor frente al peso colombiano. Pero eso, pues obviamente no ha salido en los medios de comunicación. Entonces, no pasó nada con el dólar. Es más, ha perdido, vean. Llegó a 4.240 y por el pánico que algunos trataron de generar, pero se volvió a desplomar, se desplomó y está en 4.184, que llegó a estar en 4.300, 4.400, y vean la desplomada que se ha pegado el dólar en estos 2 días, en estas semanas. Y no se disparó, no pasó nada. Es más, el gobierno de Petro ha logrado controlar esas fluctuaciones del precio del dólar frente al peso colombiano, que veníamos con el gobierno de Iván Duque y otros gobiernos, pero más que todo el de Duque, que eso era una vaina que fluctuaba mucho y se disparó el precio del dólar frente al peso. Pero ahora se ha logrado controlar. Pongamos un año a ver. En 2024, o sea, 4.000. El año pasado alcanzó a subir, pero se ha mantenido en un rango de 4.000, no ha llegado ni a los 4.500. Por ahí se ha mantenido. A inicios del año pasado se había logrado controlar mucho por diferentes circunstancias, pero es lo que hemos visto, en un rango entre los 4.000 por ahí se ha mantenido. Petro no se ha llevado, mejor dicho, a que se meta un disparón hacia el 5.300, que lo llegamos a tener cuando Duque dejó el gobierno, que dejó esa bola de nieve con el dólar disparándose. Pero no pasó nada con los catastrofistas estos que decían que el dólar se iba a disparar. Es más, se desplomó después de todo esto. Lo lamentable
de lo que ha pasado con Estados Unidos